Estamos en la ventana de un nuevo año. Un nuevo año, ¿no? Parece que cuando llegamos a estas fechas, el tiempo se desdobla. O hay una gran separación entre que fue un año anterior y un año próximo, pero en realidad no existe tal separación, eso lo hemos hablado en otros tiempos. En realidad es una construcción de necesidad cultural nada más, o de necesidad social, de decir hasta aquí termina determinada fecha y hasta aquí comienza otra, y nos permite simplemente ordenar los días, ordenar las estaciones, ordenar aquellas cosas que hacemos, organizar las familias. Yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿qué ven en su ventana? ¿Qué miran en la ventana de su vida esta mañana? Cuando miran hacia este año que está iniciando, ¿qué ven en la ventana? Cuando corren la cortina, ¿cuál es su expectativa hacia este próximo año? Les voy a contar una pequeña historia, un relato. Había una vez en un viejo hospital dos personas mayores enfermas, uno al lado de la cama del otro. Uno de ellos se le permitía, para permitir el mejor flujo de los líquidos en sus pulmones, sentarse un poquito en la cama, pero este estaba al lado de la ventana y todos los días se incorporaba una hora allí sobre la ventana y empezaba a decir cosas maravillosas, a describir un paisaje precioso. Mira qué campo, le decía el otro, ese lago, las flores, los pájaros cantando, el sol. Y el otro allí acostado en la cama mirando hacia arriba, nada más, no podía hacer otra cosa, cerraba los ojos y soñaba con aquel paraíso que describía aquel hombre sentado allí frente a la ventana. Día tras día, lo mismo. Se incorporaba una hora nada más y hablaba de lo mismo. Pero un día, el otro que estaba allí en la cama se puso a pensar y dijo: ¿por qué tiene que estar al lado de la ventana y ver todo eso y yo no puedo ver todo eso? Y ese pensamiento comenzó a carcomerle, comenzó a molestarle todos los días. Y el otro hombre todos los días hacía exactamente lo mismo y se gozaba y se alegraba delante de aquella ventana y daba gracias. Pero aquel otro se empezaba a molestar más. Un día, el hombre que estaba cerca de la ventana, una noche, empezó a faltarle el oxígeno, el aire, y no podía tocar el botón para llamar a la enfermera, y el otro miraba allí y no tocaba su botón, dejaba quietito que pasara todo eso, porque había sentido mucha envidia, había malos pensamientos en él, y de repente dejó de respirar. Partió aquel hombre. Vino una enfermera, después en la madrugada, a dar sus vueltas, sus turnos, y se dio cuenta y se entristeció mucho de lo que había sucedido. Pero el otro día vinieron a hacer la limpieza de la habitación, del cuarto, y el hombre que estaba en la otra cama buscó la oportunidad y dijo: enfermera, me gustaría poder cambiarme de cama y estar al lado de la ventana. Sí, le dijeron, no hay problema. Hicieron el traslado de cama, le pusieron a él al lado de la ventana. Como si fuera enfermera, hizo un gran esfuerzo. Ahora sí, voy a ver todo aquello. Se incorporó, miró por la ventana y había solo una pared gris y humedecida de otro edificio, de otro bloque del mismo hospital. No había nada de lo que aquel hombre decía y no lo podía creer. No lo podía creer. ¡Qué sorpresa! Cuando vio una pared sólida. Y sabe que la felicidad no depende de lo que hay detrás de la otra ventana, sino depende de lo que nosotros vemos detrás de la ventana. Y eso le voy a decir este año. Nuestra felicidad no va a estar en lo que vayamos a encontrar este año allá afuera, ni en las cosas lindas que se atraviesen en nuestro camino, sino la forma en que nosotros miremos cada una de esas experiencias. No importa si nos toca estar postrados en una cama, no importa. No importa si nos toca pasar por una difícil situación, sino el ánimo y la esperanza con que miremos, fortaleciendo nuestra fe y nuestro ánimo en las promesas de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que ver detrás de nuestras ventanas. No importa lo otro.
No importa, porque mes a mes y día a día se va a correr la cortina. No sé lo que va a pasar. Les digo la verdad, no sé lo que va a pasar. Es más, ni siquiera podemos determinar lo que queremos que pase día a día, mes a mes, en el año. Y lo decimos por experiencia, no pudimos determinar las cosas que sucedieron el año pasado. Tampoco vamos a poder determinar las cosas que sucedan el siguiente año. Pero lo que sí podemos hacer es determinar qué es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que queremos ver detrás de esa ventana? ¿Qué hay detrás de tu ventana? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo cuando te levantas? Y cuando te proyectas en este nuevo año. Voy a tirar abajo un pensamiento que es bastante común. Se suele decir que los cristianos son felices y los que no conocen a Cristo no son felices. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Es un pensamiento positivo, pero no es real. Porque conozco a muchos cristianos que no son felices. Y conozco a muchos incrédulos que sonríen todos los días y saltan de alegría. No es una felicidad, claro, que los lleva a la eternidad, es una felicidad que se limita a las cosas que poseen, a las cosas que intentaron determinar para sus vidas y las tienen. Y eso es su felicidad. Entonces, que la mente es un banco que genera intereses. Deposito negativo. Y entonces no voy a retirar intereses positivos, voy a retirar intereses negativos, a veces por las comisiones del banco. Deposito positivo y voy a tener intereses positivos. Nuestro texto para hoy va a ser Filipenses, capítulo 4, versículo 8. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Busquen tranquilos, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Si van a buscarnos a otros, hablamos. Bueno, dice así la palabra de Dios en Filipenses, a ver, voy a ayudar tú. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En primer lugar, controla lo que hay en tu mente. Dice acá la palabra de Dios. Controla lo que hay en tu mente, dice el apóstol Pablo. ¿Saben que lo que haya en nuestra mente ahora va a determinar incluso la bendición de Dios en esta hora del mensaje? Lo que haya en nuestra mente ahora determina cuán buenas son las relaciones con los hermanos, cuán buenas son las relaciones en nuestra familia. Lo que haya en nuestra mente determina todas esas cosas. Y Pablo está diciendo en este capítulo, en este libro, que pretende hablarnos de la fortaleza en el Señor Jesucristo, de la necesidad de estar fortalecidos y firmes en el Señor. Le está diciendo como primer consejo o mandato. Dice, piensa en esto, hermano. Piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre. Porque eso va a determinar qué es lo que vas a ver en tu ventana. Lo que piensas determina lo que hay en tu ventana. En el versículo 6 decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias.
lo que no nos permite ver una ventana buena con un lindo paraíso, suelen ser las preocupaciones, suelen ser los afanes de esta tierra, ¿o no es así? ¿No son esas cosas las que nublan y nos dejan ver solamente una pared gris afuera? Dice, no estéis afanosos, dice, ni preocupados por nada, porque por estas cosas la paz de Dios no viene a nuestras vidas y difícilmente podamos tener un buen día o un buen año si permitimos que esto acontezca, porque nuestra mente está ocupada en lo que no aprovecha y a veces está ocupada en cosas que no dependen de nosotros, no dependen de lo que podamos o no podamos hacer. En el capítulo 4, en el versículo 1 ya les decía, así que hermanos míos, amados y deseados, vos y corona mía, estad así firme en el Señor. No podemos tener una vida firme en el Señor si cualquier cosa anida en nuestros pensamientos. Es imposible. En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, no cuando me va bien, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay experiencias, las experiencias de la vida cristiana, las experiencias que desarrollaremos en este año van a mostrar lo que hay en nuestras mentes. La forma que vivamos la vida va a atestiguar de aquellas cosas que anidan en nuestra mente. Si nos estamos regocijando en el Señor, si estamos poniendo lo que Él quiere primero o no. La clave para una vida fructífera este año será lo que permitimos que haya en nuestra mente. Es el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos guardar? Corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero solamente la paz de Dios puede hacer eso. No habrá vidas firmes si no hay corazones y pensamientos colocados en el lugar correcto. En el lugar correcto. ¿Por qué no vemos cristianos firmes todo el año? ¿Por qué no vemos la vida de los hijos de Dios andar en regocijo todo el año? No es por fulano o mengano ni por lo que me pasó. ¿Saben por qué es? Lo que dejo que esté en mi mente. Lo que dejo que esté en mi corazón. Mientras estas cosas estén allí, que sean contrarias a lo que leímos aquí, no tendremos una vida firme delante del Señor. En ninguna manera. Así nos toca estar en la cama de un hospital, al lado o no al lado de una linda ventana. Y yo no soy pro de la filosofía de la mente positiva, el control mental y nada de eso, sino simplemente permitir que en nuestra mente esté aquello que el Señor tendría en su mente. ¿El Señor tendría en su mente rencor contra alguien? ¿El Señor tendría en su mente odio contra alguien? ¿Un mal pensamiento contra alguien? ¿Un deseo malo contra alguien? ¿Tendría esas cosas el Señor? No. Cuando yo las permito, lo que hago es alejar la vida que el Señor quiere para mí de mí mismo. Porque no estoy colocando las cosas correctamente delante del Señor. Tal vez, y díganme si no es cierto, un mal pensamiento, una duda, no les ha permitido tener en algún día una buena relación familiar. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Algo que nos sucedió, algo que nos puso mal, que nos trajo un pensamiento negativo y esto es por tu culpa o por aquella culpa de fulano, no nos permite un buen relacionamiento familiar. Dios quiere que el esposo sea un buen esposo conforme a Dios, la esposa sea una buena esposa conforme a Dios, el hijo un buen hijo conforme a Dios, el vecino un buen vecino conforme a Dios y así, etcétera, etcétera. Pero no podemos vivir esas vidas conforme a Dios si nuestros pensamientos no son conforme a Dios. Si nuestros pensamientos no están todas estas cosas que hay aquí, si hay cosas injustas, si hay cosas impuras, si hay cosas que no son del agrado de Dios, no podré llevar una vida conforme al agrado de Dios.
¿Recuerdan cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios, ¿con qué? Con todo ¿qué? El corazón y las fuerzas. No por nada dice eso la palabra de Dios. Puede haber un hombre que diga estoy amando a Dios, estoy siguiendo a Dios, sirviendo a Dios, cuando en su mente no están estas cosas. Difícil. Difícil que tengamos esa oportunidad. Les quiero decir algo. Cuando hemos nacido de nuevo, no solamente tenemos una nueva vida en nosotros, la vida de Cristo, tenemos nuevas expectativas, nuevos deseos en el corazón, pero también que tenemos nuevos pensamientos. Tenemos nueva forma de pensar también, conforme a Dios. ¿Sabes que nadie va a querer mirar por tu ventana si tus pensamientos no se están deleitando en Dios y las cosas de Dios? Nadie le va a interesar tu vida, ni mirar lo que tú estás mirando. Eso es una gran verdad. No tendríamos ni siquiera buenas comunicaciones con Dios en nuestros propios hogares si nuestros pensamientos no están en estas cosas que decimos aquí. Pablo decía en 2 Corintios, se la cito nada más, capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está hablando y defendiendo lo que es su ministerio, de dónde ha sacado fuerzas para luchar, para predicar y para continuar adelante. Y dice, ¿saben qué estoy haciendo? Dice el apóstol Pablo, estoy llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No dejo que los pensamientos me cautiven a mí, sino mis pensamientos los llevo a la obediencia. ¿Este pensamiento está obedeciendo a Cristo? Lo dejo. ¿Este pensamiento no está obedeciendo a Cristo? No lo dejo. No lo dejo allí. Eso le permitía a Pablo estar fortalecido y firme en su ministerio. Dice allí en Filipenses también capítulo 4 versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Dice Pablo, no estoy conforme con que solamente hagáis profesiones de fe. No estoy conforme con que se sienten hoy en un banco de la iglesia. Dice Pablo, todavía necesitan ustedes seguir creciendo. Necesitan seguir haciendo lo que vieron, lo que oyeron. En mi propio ejemplo, pero para eso que les había dicho primero, ¿en qué tienen que pensar? Pueden tener los mejores ejemplos del mundo, pueden tener las mejores predicaciones del mundo, pero si no controlan lo que hay en sus mentes, no les va a servir absolutamente de nada para el crecimiento. Pablo estaba, en primer lugar entonces, controla lo que hay en tu mente. En segundo lugar, controla lo que piensas de otros. Controla lo que piensas de otros. Dice el versículo 10 al 13. Hablámosles. Dice el versículo 10 al 13. En gran manera me gocé del Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé. ¿Qué dice? Me he alegrado. Me he alegrado. Estoy contento, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué estaba contento? Estaba en la playa. Estaba tomando una sombrilla. Estaba en la cárcel. Estaba encarcelado. No estaba pasando la mejor situación en su cuerpo. Pero dice, estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en la edificación de los hermanos. Estaba pensando en el desarrollo del Evangelio de la gracia de Dios.
Uno puede estar contento y regocijarse sin importar las circunstancias en las cuales esté viviendo. Eso dice el apóstol Pablo. Estoy agradecido por los hermanos de Filipos, por la preocupación que han revivido acerca de mí. Por eso estoy contento. No estaba pensando, pero se habían olvidado de mí. Porque ahora dice, han revivido la ayuda. O sea, eso significaba que por algún momento no se la habían dado. Pero él no se quedó pensando, ahora se acordaron, qué bien. No, ese pensamiento no es útil, no sirve para nada. Estaba pensando en lo bueno, que sus corazones otra vez se habían animado y otra vez habían reconsiderado la obra de Dios y lo que Dios estaba haciendo a través de la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, no estoy contento porque me sucede lo que me gusta. No importa si me gusta o no me gusta. No importa si me enviaron o no me enviaron nada, dice el apóstol Pablo. Él tiene una buena actitud. Él miraba por la ventana. Capaz que ni había ventana en ese calabozo, en esa pieza. Él miraba por la ventana al cerrar sus ojos en su alma y estaba gozoso. Gozoso porque ese era el lugar en el cual Dios quería que estuviera. ¿Qué podía hacer allí? Pues escribió las cartas. Escribió las cartas de la prisión. Dios se glorió aún en ese tiempo. Porque Él tenía en su corazón y en su mente lo que tenía que tener. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa la forma que viva, estoy contento, dice el apóstol Pablo. No importa si estaba al aire libre, si estaba atado a un soldado, si estaba en la playa o si estaba en esa cárcel con cepos. No importa, dice el apóstol Pablo. Estoy contento. Estoy contento. ¿Por qué estaba contento? ¿Qué tenía en su mente? Lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es honesto. Tenía en su mente la edificación de aquellos hermanos, la madurez de los hermanos. Eso sí importaba. ¿Saben qué podemos ser? Miraba cuál es la diferencia entre el termómetro y el termostato. Un termómetro registra la temperatura de su entorno. Y a veces así el cristiano es como un termómetro. Si la temperatura es buena, agradable, está contento. Si la temperatura no es buena, no es agradable, no está contento. Y depende de la temperatura de su entorno. Pero cuando es un termostato, el termostato es un regulador. Un apartito regulador de los aire acondicionados, de los vehículos, de todo, que regula lo que es esa atmósfera que le rodea. Así nosotros, con nuestra mente, nuestro corazón, podemos regular cualquier situación y tener esa paz y ese regocijo en Dios. Un ejemplo. ¿Han oído hablar del diácono Esteban? Uno de los 7 diáconos elegidos en el libro de Hechos, y después predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Les voy a leer allí en Hechos, no lo busquen, no desmarquen ahí donde tienen, en Hechos capítulo 7, les voy a leer un par de versículos. Y le voy a preguntar a Esteban, ¿qué veía en su ventana? ¿Qué veía en su ventana cuando fue arrestado? ¿Qué veía en su ventana cuando aquellos rostros agresivos le interrogaban y se lo querían comer vivo? ¿Qué veía en su ventana mientras sucedía todo aquello? Le voy a preguntar a Esteban a través de la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 7, versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué ves, Esteban, en tu ventana mientras estás pasando
habitación. ¿Qué veía Esteban? Los cielos abiertos. Vio la gloria de Dios. Vio a Jesús a la diestra de Dios. Esas son cosas preciosas para ver en la ventana. Y más en un momento de esos, en los cuales se lo estaban presionando para matarlo. Qué precioso, aún en ese tiempo, ver esas cosas en la ventana. Pero aún un poquito más, le iba a preguntar a Esteban: ¿qué veías, Esteban, en tu ventana cuando aquellos hombres agarraron piedras y empezaron a arrojártelas? Y se empezaron a golpear tu carne, tus huesos, se empezaron a quebrar. Empezaste a perder las fuerzas y a caer desmayado en el piso. ¿Qué veías, Esteban, en tu ventana? ¿Seguías viendo aquella gloria de Dios? ¿Seguías viendo al Señor Jesucristo a la diestra de Dios? Dice en el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué veías, Esteban, en tu ventana? Veo la vida eterna. Veo el amor de Dios. Veo el perdón de Dios. Por eso clamo a ti para que les perdones a estos hombres. Veo tu misericordia, Dios. Eso veo en mi ventana. Aún momentos antes de morir apedreado. Qué lindo, ¿no? Poder ver siempre una ventana así. No importa la situación, poder ver esa ventana. Podemos preguntarle a otros hombres en la Biblia. Podemos preguntarle a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, allá cuando estaban en la cautividad en Babilonia. ¿Qué ven en su ventana, amigos? ¿Ven acaso que están cautivos? Cuando se los presionó para adorar aquella gran estatua. Y ellos: no, nosotros solamente nos postramos delante de Dios. ¿Qué ven en su ventana cuando encendían aquel horno de fuego ardiendo para meterlos ahí y quemarlos? ¿Qué veían en su ventana? Ellos veían al único Dios verdadero, el único digno de su adoración. ¿Y saben qué? Había una ventana allí en el medio del horno y se paseaba otro más, un cuarto hombre con ellos, y era el Señor. Era la gloria, era el mismo Señor acompañándoles en ese tiempo de prueba. Dice: ni humo había en sus ropas, ni en sus cabellos, nada. Era tan real aquella ventana que salieron de allí ilesos. Qué precioso, ¿no? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y cogió ser maltratado con su pueblo. Salir de las comodidades del palacio, y el mismo Faraón le perseguía con sus carros de a caballo para matarle, para obligarle. Moisés, ¿qué ves en tu ventana cuando estás ahí entre la espada y la pared, entre el mar y el ejército? ¿Qué ves, Moisés, en tu ventana? ¿Cómo te sostienes, Moisés? ¿Sabes cómo se sostiene, dice el libro de Hebreos? Se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué ves, Moisés, en tu ventana? Veo a Dios. Veo a Dios. Veo al que me llama. Veo al que me sostiene. Eso es precioso. ¿Saben que la felicidad no es un don? A lo sumo el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Pero la felicidad no es un don. Y Pablo dice ahí en Filipenses, en nuestro texto: he aprendido a contentarme. He aprendido a estar contento. Contentarme no es cerrar los ojos a las realidades que me están golpeando la vida. No es no importarme lo que me está sucediendo. Eso no es contentarme. Tiene que ver con la autosuficiencia o con la suficiencia que encuentro en la suficiencia del Señor Jesucristo. Eso es aprender a estar contento. Dice en el versículo 12 de nuestro texto de Filipenses capítulo 4: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba irritado cuando le tocaba estar en la calle, cuando le tocaba dormir debajo de un puente, cuando su estómago chillaba de hambre. No estaba irritado cuando pasaba frío, pero tampoco estaba avergonzado cuando le tocaba estar en un aposento alto y disfrutar de una deliciosa comida. Era lo mismo una situación o la otra para él. Siempre estaba contento porque sus pensamientos no estaban en las cosas de la carne, ni las satisfacciones del tiempo presente. Su mente estaba en la obra de Dios, en el progreso del Evangelio, en la gracia, en la salvación de las almas. He aprendido. Es un ejercicio aprender. Es un ejercicio aprender a estar contento y pasa por lo que tenemos o permitimos que esté en nuestra mente. ¿Cuál era la fuente del poder del apóstol Pablo? ¿Qué dice Filipenses 4:13? A ver, de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que siempre decimos mal usado. Porque no es que todos los creyentes todo lo pueden en Cristo que les fortalece. No. Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuido lo que tengo en mi mente, cuido lo que tengo en mi corazón. Les puedo asegurar una cosa, que si en tu mente no están estas cosas que dice en el versículo 8, podrás citar 1000 veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no va a ser una verdad. No vas a encontrar fortaleza en el Señor Jesucristo. No la vas a encontrar. Porque la base de la fortaleza en Cristo es lo que yo permito que esté en mi mente, en mi corazón. Esa es la base. Pablo encontraba suficiencia porque veía la suficiencia de Cristo en su propia vida. Colocar nuestra mente en Cristo nos permite crecer en la capacidad de confianza en Él. De confianza en Él en todo momento. Y sabe que confiar en Cristo es como tener un poder secreto. Un poder que a veces se ve en los hijos de Dios, que están viviendo delante de Dios. Y la gente lo nota. Dice, pero hay algo diferente en Él. Es como, capaz que malísimo ejemplo. ¿Saben quién era, cómo se llamaba Clark Kent? Superman, ¿no? Que hacía así con su camisa y abajo tenía el simbolito ese y su ropa de Superman. Había algo en él que solamente él sabía que era diferente a los demás. Y así es el Hijo de Dios que tiene su confianza. No importa lo que llegue por fuera, sabe que lo abre y cuenta con el poder del mismo Señor Jesucristo, porque esa es la confianza que tiene en Él. ¿Qué veía David en su ventana cuando aquel gigante Goliat se paraba y amenazaba a las huestes de Israel? El mismo rey Saúl y sus generales y capitanes miraban por la ventana y decían, no podemos hacerle frente a ese gigante. Estaban atemorizados. No había futuro para ellos. Pero allí estaba el jovencito David. ¿Qué veía en la ventana? Cuando aquel gigante se paraba, él veía el poder de Dios. Veía el Dios que los había sacado de Egipto. Veía el Dios que hace maravillas. No veía un derrotero sin un lugar de victoria. Y claro que puede salir igual y gozoso tomar su vara, nada más su onda, sus piedras y salir al campo de la batalla, porque en su ventana veía el poder de Dios, veía lo que Dios puede hacer, no aquel gigante. Qué precioso es poder ver por nuestras ventanas de la misma manera. No importa cuán gigante, cuán rudo parezca aquello que nos enfrenta cada día, cuán amenazante es la tempestad, o lo sea en este año. Y mi consejo es, la confianza en Dios nos trae un gozo especial que nos permite regocijarnos en todo tiempo y nos lleva a darle gracias. En otras palabras,
Busca pensamientos de gratitud a Dios. Cuando estés confundido, busca pensamientos de gratitud a Dios. Recuerdo hace 1000 años atrás, cuando era joven, que había leído un librito chiquitito así que decía: ¿con quién me casaré? Añares, añares. Y la clave era, la única cosa que me acuerdo, por lo menos decía: para saber si amas o no amas a alguien, escribe 10 cosas que no te avergüences de esa persona. Y no podías pensar y escribir 10 cosas. O a los matrimonios, también lo he visto en los libros para matrimonios. Escribe 10 cosas de tu esposo, de tu esposa que te agradan, que amas de él o de ella. ¿Para qué sirve eso? Pensaba yo. ¿Saben para qué sirve? Enfoca tu mente no en las cosas malas, sino en las cosas buenas. Cuando traemos estas cosas a la mente, mejoran las relaciones en el hogar. Mejoran las relaciones con los hermanos. Con algo tan simple como eso. Cuando estés confundido, piensa en 10 cosas para dar gracias a Dios en tu vida. Y cambiará tu ánimo para la adoración y para el servicio a Dios. Para ir terminando, dice allí en Filipenses también, capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordamos el inicio del ministerio del apóstol Pablo en la iglesia de Filipos, en esa zona de Filipos. ¿Recuerda cómo comenzó el ministerio allí? Fue apedreado. Fue apedreado el apóstol Pablo en aquel lugar. Fue azotado. Fue encarcelado. ¡Qué linda memoria! ¡Qué lindo recuerdo!, dice el apóstol Pablo. Pero él decía: ¿qué voy a pensar hoy? En aquello. Dice: no, me acuerdo de los hermanos. Me acuerdo de aquellos que escucharon el Evangelio. Me acuerdo de ellos para orar por ellos. Me acuerdo de aquellos que tal vez con lágrimas recibieron al Señor Jesucristo. Prefiero acordarme de eso. Prefiero poner en mi mente esas cosas y no los otros hechos que pasaron. Prefiero pensar en el crecimiento de cada uno. Dice: rogando con gozo. Dice: rogando con gozo, dice el apóstol Pablo. Aquellos recuerdos me hacen sonreír y me llevan a orar por cada uno de ustedes. Cuando miramos en la ventana del pasado, tal vez del año pasado nomás, de la semana pasada, del mes pasado, díganme acaso, ¿todo es risa? ¿Todo es para tirar cohetes o para celebrar? Tal vez incluso haya recuerdo de personas que nos hirieron, nos desagradaron, nos insultaron, nos hicieron una trampa o algo malo. ¿En qué voy a pensar? ¿En todo eso? Unos motivos para darle gracias a Dios, para regocijarme. Puedo pensar en el profeta Elías, un gran profeta de Dios. Grandes cosas hizo para Dios en el Monte Carmelo. De repente, una amenaza viene contra él. Te voy a matar, Jezabel dice. Te voy a perseguir. No te voy a dejar con cabeza. Y empieza a mirar todas esas cosas y pone su pensamiento, las amenazas, y mira a su alrededor y no ve a nadie. Y dice: solo yo he quedado. Y trae ese pensamiento sobre sí, se deprime. Y Dios le dice: Elías, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando en tu ventana? Y le ayuda a correr un poquito la cortina y le dice: mira, yo todavía tengo pueblo, me he guardado un remanente que no se ha postrado a adorar a esos dioses. Tengo a alguien todavía al cual debes ungir, que es tu sucesor. Mi obra no ha acabado, Elías. ¿Qué estás mirando? Estás mirando mal, Elías. Estás mirando una pared gris y húmeda, cuando hay cosas preciosas para ver todavía. Sal de ahí, Elías. Y así salió de aquella cueva y siguió sirviendo a Dios.
Termino con este versículo acá de Filipenses 1:12 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo podía ver esas cosas preciosas y dice: estoy acá en mis prisiones, pero esto ha servido para el progreso del Evangelio, por las cartas, por la forma en que testificaba a los soldados, porque los hermanos tomaban ánimo cuando él veía esas cosas en su ventana. Otros miraban su rostro, su vida, su testimonio, y también cobraban ánimo. Y todo eso sirvió para el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo. Trae gozo cuando pensamos en lo que Dios está haciendo y no en lo que nosotros queremos que suceda. Trae gozo cuando pensamos en que Dios no se equivoca, en las cosas que hace. La prisión era un buen motivo para el enojo. El abandono de algunos era un buen motivo para sentirse triste. Pero él prefirió no ver esas cosas en la ventana. Él prefirió ver la obra de Dios y la oportunidad que Dios le daba de estar allí y continuar con el progreso del Evangelio. Tal vez este próximo año haya muchas cosas que se presenten delante de tu vida y pretenden oscurecer lo que veas en tu ventana. Peligros tal vez, tiempos de desánimo, de indecisión, de preocupación financiera tal vez, preocupación social, conflictos familiares, conflictos en la iglesia, pérdidas en el mismo hogar. No sé lo que pueda pasar este año en derredor de la vida de cada uno de nosotros, pero sí les digo, depende de lo que dejes caer en tu mente y en tu corazón, es lo que vas a ver en tu ventana. Es lo que vas a ver en tu ventana. Mira en tu ventana, ¿qué ves? Porque no vas a poder compartir las cosas buenas de Dios si no ves las cosas buenas de Dios. Si ves una pared gris, vas a compartir una pared gris. Si ves la gracia y el poder de Dios, vas a compartir la gracia y el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y meditar en estas cosas tan preciosas. Necesitamos tu poder. Necesitamos ver nuestras vidas, Señor, delante de ti, levantarse en regocijo, en alabanza, en testimonio para tu gloria, oh Dios. Pero también necesitamos aprender a cambiar lo que sucede en nuestros pensamientos. Necesitamos aprender a cambiar lo que ama nuestro corazón, Padre. Ruego por cada uno de los presentes, por las ventanas de sus vidas, por aquellas cosas que ven, que tengan claridad, oh Dios. Que puedan ver tu poder, que puedan ver tus promesas, que aún en tiempos difíciles puedan regocijarse delante de ti. Sabemos que somos testimonios vivos de lo que tú haces, oh Dios, pero también nuestras vidas dependen de lo que sucede en nuestros pensamientos. Ayúdanos a pensar en aquello que es hermoso, en aquello que es de tu justicia, en aquello que tú amas, en aquello en lo cual tú te agradas, oh Dios, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre, en aquello que tiene virtud. Padre, nos encomendamos delante de ti, a los presentes, a los ausentes, a aquellos que escucharán el audio. En el nombre precioso del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Terminamos el audio.